Y al mensaje de ahora le he puesto la espiral de la que el hombre no puede escapar solo. Vuelvo a repetir. La espiral de la que el hombre no puede escapar solo. Como estuvimos viendo el día domingo, una persona entenebrecida tiene la conciencia cauterizada. Y eso genera dos consecuencias. La primera consecuencia es una caída progresiva a una total deformación del propósito de Dios, pero también de su propia identidad. Pero la segunda consecuencia es todavía más tremenda, y es una absoluta traición al único y sabio Dios. Y de eso quiero hablarte esta noche. Así que acompáñame en tu Biblia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a ver del verso 21 al 25. Romanos 1, 21. La Escritura dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dijo Romanos qué, perdón? 1, 21. Romanos 21, 1, 21. Así es. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros vemos la historia que nos está narrando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, del verso 21 al final, al 30 y tantos, no recuerdo cuántos son, es la misma cosa que sucedió en el libro de Génesis, del capítulo 1 al 19. Y quiero mostrarte un pequeño resumen de esos capítulos en los cuales Dios creó la tierra. ¿Te acuerdas? Y la Escritura dice que todo lo que hizo fue perfecto, pero el hombre se envaneció en su razonamiento. Se le entenebreció la mente, es decir, se le cauterizó la conciencia, y vino la primera consecuencia. El hombre comenzó a hacer ídolos. ¿Y qué es lo más terrible? Vemos la mayor manifestación de eso en la Torre de Babel. Una gran depravación, un gran levantamiento de obras contra el Señor, y el Señor no se quedó de manos cruzadas, sino que dice la Escritura que el Padre confundió la mente del hombre y confundió también su idioma. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? La gente se esparció en muchos lugares. Es decir, que ahora la gente se segregó. Hicieron varios grupos, esperando que hubiera una transformación, pero no. La Escritura nos dice que la maldad del hombre, el pecado del hombre, la abominación que hacía el hombre, era tanta que llegó delante de la presencia de Dios. Y la consecuencia fue la ira de Dios, como te lo estuve explicando hace tiempo, y vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí podemos tomar la primera conclusión de esta noche. Y es que el pensamiento y el razonamiento del hombre siempre corre
a que queremos ser autosuficientes. Es decir, que el hombre no acepta ser guiado, no acepta ser exhortado, y si no acepta eso de parte de Dios, menos de parte de una persona. ¿Y cuál es la consecuencia de que no querramos ser corregidos? Caemos en una espiral que nos lleva a la muerte eterna. Lo mismo que nos está señalando el libro de Romanos, capítulo 1. Lo que estuvimos viendo hace 2 semanas y ahora. Quiero mostrarte algo más. Este mensaje va a ir de lo malo a lo peor, ¿ok? Así que quiero mostrarte algo. Una mente sin Dios es controlada, dirigida por pensamientos vanos. Es decir, que todo lo que crea una mente sin Dios carece de la realidad de Dios. Y quiero mostrarte algo. Una persona que no está totalmente aferrada al Señor es una persona que vive en continuo afán, en continua ansiedad. Y esto nos pone en un escenario. Tu mente es un escenario donde se puede manifestar la destrucción o la bendición. Yo te pregunto, ¿estar afanado y ansioso será bendición? No. Es decir, una persona que no camina de la mano de Dios de manera continua tiene destrucción, tiene ansiedades, tiene afanes, tiene temores, tiene inseguridades. Cuando una persona está sin Dios, que no lo conoce, o que voluntariamente le ha dado la espalda, porque ha buscado aferrarse más a los deleites de su vida pecaminosa, o buscar más allá, ser él mismo el que tenga el entendimiento pleno, siempre tener la razón, automáticamente sucede algo. Cambian la gloria de Dios por cualquier cosa. Es decir, el pecado provoca que el hombre haga del pecado su propio Dios. Y yo quiero que te imagines el peor pecado que has cometido, el peor. Si Dios no te hubiera rescatado, ese pecado sería tu Dios. Quiero que vayamos a algo más. El resultado de que una persona abandone a Dios trae como consecuencia algo peor. Dios abandona a esa persona. Y no solo la abandona, sino que le entrega a 3 cosas muy tremendas. Y una de ellas es la inmundicia. Lo entrega a las pasiones desordenadas o deshonrosas, cualquiera de las dos está bien. Y lo entrega a una mente reprobada. Y quiero mostrarte las consecuencias de esto. Una persona que es entregada a sus pasiones, lo primero en lo que cae es la fornicación. O en el caso de una persona casada es en el adulterio, lo primero que cae. Y esta lo lleva a un segundo escalón. Y es el escalón de la confusión. Veámoslo bien fácil. Una persona que es adúltera ya no sabe si ama más a la otra o a su esposa, porque cae en confusión. Igual una persona fornicaria no sabe si le es mejor estar bien delante de Dios o disfrutar su propio placer pecaminoso. Y este segundo escalón, que te digo que es la confusión, abre una gran puerta. Y se le abre a toda clase de maldades. Y la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, del 26 en adelante, nos describe muchos pecados, que son esa diferente clase de maldades que te las quiero enumerar. Vuelvo a decir, la fornicación te lleva a la confusión y la confusión a toda clase de maldades.
Y esta clase de maldades son la injusticia, la envidia, los engaños, las borracheras, la maldad, los homicidios, la murmuración, las adicciones, la codicia, las contiendas, la denigración, los adulterios. Pero eso es un primer escalón. Esto ya te lleva a otro más allá, donde involucra las hechicerías, aquellas personas que son inventores de maldades, la necedad, la desobediencia, las orgías, la deslealtad, a la gente que tiene corrupción del afecto natural, es decir, la gente que tiene relaciones sexuales con sus propios niños, que abusa de los niños. Y en este ámbito también aparecen los homosexuales, también aparece el bestialismo, que son relaciones sexuales con animales, pero también gente sin misericordia. Hace algunos meses hubo un video que se hizo viral en YouTube, el cual había una persona obviamente sin Dios y que estaba filmando cómo una persona pateaba a un indigente. Y ese video desató mucha polémica. Yo te pregunto, bueno, más bien yo te digo, la persona que filmaba el video no sentía nada, no sentía misericordia. Simplemente lo filmaba como si estuviera filmando una comida más de la familia. Pero ahora te lo llevo a otro plano más terrible. Tu teléfono, donde en un segmento te aparece la foto de un helado, y le das con el dedo, te aparece un muerto, y le das con el dedo, te aparece gente teniendo sexo, y le vuelves a dar y te aparece la foto de tu pareja. Es decir, que en el mismo plano de emociones está la destrucción y la paz, la calumnia y la lealtad, la unidad y la hechicería. Estamos en un tiempo donde la maldad del hombre ha incrementado tanto que la iglesia está a punto de volverse gente sin misericordia. Es decir, mis amados, vuelvo a repetir, una persona que no está aferrada al Señor, que Dios no es justamente su Dios, es entregado a que su Dios sea cualquier pecado. Quiero irme más allá. El pecado del hombre refleja la adoración que se quiere dar a sí mismo. Me dirás, no, ¿cómo crees? Yo no quiero adorarme. Sí, el hombre tiene deseo de recibir reconocimiento, recibir adoración, y como no viene otro y se le postra y le dice, bendito eres tú, y te digan tu nombre, el hombre satisface ese deseo de adoración a través de adorarse por medio del pecado. Es decir, que a más abunda el pecado, mayor reconocimiento quiere esa persona. Y esto es reflejo de que él o ella es su propio Dios. Pero vámonos un poquito más para allá. El pecado es el iniciador de la apostasía. ¿Por qué? Porque el pecado provoca que le demos la espalda a Dios y nos vayamos tras las mentiras de Satanás, y esas mentiras nos seducen a pecar. Mira lo que dice la Escritura. Jeremías 13. Vamos a leer del 25 al 27. Y dice la Escritura: esta es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor, porque ustedes me han olvidado y han puesto su confianza en dioses falsos. Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual y tus asquerosas adoraciones
a los ídolos en los campos y sobre las colinas. Y escucha lo que dice el Señor. ¿Qué aflicción te espera? ¿Cuánto falta para que seas pura? El pecado, como aprendíamos el domingo, es una acción que cometemos por error. Pero también es la disposición del hombre, de la mujer, a escribir sus propios hábitos. Hábitos que lo llevan a la autodestrucción. Yo te pregunto, ¿tienes algún hábito pecaminoso? Tú mismo lo escribiste. Nadie te forzó a que lo escribieras. Y ese hábito pecaminoso no solo te destruye a ti, sino está destruyendo a la gente que más amas, a tus hijos. Es decir, y te lo pongo con un ejemplo, la soberbia. La soberbia es el acto de que una persona quiere recibir ese reconocimiento por quién es o por lo que ha hecho. Pero no solamente se manifiesta ahí, sino que él mismo se autoexalta. Él mismo se gloría. Él mismo es su propio tema de conversación. Yo hice, yo dije, yo puse, yo provoqué, etcétera. Pero lo podemos ver más terrible. Una persona soberbia se manifiesta exhibiéndose con los demás, pavoneándose, lo que podemos conocer como un síntoma de superioridad. Pero también ese tipo de personas desean que las palabras de su boca sean tomadas como si fuera una auténtica verdad. Es decir, que si tú le debates a una persona soberbia, nunca tendrás la razón, porque el soberbio siempre desea tener la razón. Pero también la soberbia se manifiesta en otro ángulo. No, porque apunta hacia dos lugares, hacia dos extremos. Y el otro extremo es cuando la gente es muy tímida, cuando se retrae, cuando se siente a sí mismo menos. No creamos que, bueno, es que es muy humilde y no, es un soberbio, porque no quiere estar con la gente, porque hay tanta exigencia de él mismo, de que no acepta que nadie comparta con él o con ella el lugar donde está. La soberbia apunta a esos dos extremos. Pero quiero que veamos un poquito, cuando el Padre está diciendo que Él mismo ha entregado a la inmundicia al hombre, que Él mismo ha entregado a la concupiscencia del corazón al hombre, nos está dando a entender algo muy terrible. No solamente el Padre tiene ira para el día de la manifestación de su ira, sino que el Padre está guardando ira, una ira reservada para aquel que se aparta voluntariamente de Él. Y quiero que observes algo, a todos, a cada uno de los que estamos escuchando. Dios nos ha dado la oportunidad de ver el contraste del pecado. ¿Cómo? Tú mismo antes de Cristo y tú mismo después de Cristo. Piensa cómo eras antes de Cristo. Piénsalo. ¿Y cómo eres ahora después de Cristo? Es decir, el Padre nos permite ver, en contraste nuestra propia vida, lo extremadamente malvado que es el hombre. Pero también nos deja ver el gran y perfecto y asombroso poder que Dios tiene cuando tú y yo volteamos a ver la cruz. Cómo el Señor nos libra de la maldad. Qué tan fuerte es su gloria que nos saca de esa antigua vida y nos coloca en su casa. ¿Te estás dando cuenta qué tan vil y destructivo es el hombre sin Dios? Pero ahora mira algo. El mundo
busca racionalizar el pecado. ¿Qué es esto? Bien fácil. Está permitiendo que las conductas reprobadas delante de los ojos de Dios hoy sean una moda. Hoy sea legal. Hoy sea algo común. Mira nada más las escuelas cómo están. Las marchas homosexuales, el deseo pro aborto. Y quiero mostrarte algo muy terrible. Delante de Dios no hay pecado chico, no hay pecado grande. Dios va a juzgar todo pecado. Todo pecado. No hay mentiras blancas delante de Él. Tampoco hay ay, chin, la regué, se me olvidó. Pecado es pecado. Aún la Escritura en el mismo libro de Romanos dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. No hay manchita al tigre. No hay ni manchita al tigre ni a la cebra. Es pecado. Y la misma Escritura nos deja ver que la raíz del pecado está en el corazón del hombre y comienza a manifestarse con la rebeldía y el orgullo. Al momento de que el hombre no quiere ser gobernado por nadie. ¿Alguna vez te has enojado con alguna autoridad? Ahí está tu naturaleza. No queremos ser gobernados. Aún diría el esposo, es que la esposa se tiene que sujetar a mí. Dice la Escritura, sométanse los unos a los otros. Esposo a tu esposa, esposa a tu esposo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver algo un poco más tremendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver del verso 1 al 5. El apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí hay algo muy tremendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ciertamente lo que te voy a decir a continuación no es noticia, solo afirmación de la noticia. El amor de muchos se ha apagado. No se va a apagar. Se ha apagado. La apostasía no se va a manifestar. Está manifestada a todo lo que da. Por eso son estos tiempos peligrosos, a los cuales hombres y mujeres de Dios necesitamos estar sumisos, totalmente sumisos y totalmente dependientes a Dios. Esta clase de personas a las cuales les acabo de describir en los versos no se refiere a la gente del mundo, porque la gente del mundo así es. Se refiere a los que están entre nosotros. A esto mismo se refiere el apóstol Pablo cuando dice que dentro de una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. De lo cual nos deja ver una radiografía del cristianismo en decadencia. Veamos algo. La misma Escritura nos está exhortando: tengan cuidado, habrá gente con apariencia de piedad entre ustedes.
Vuelvo a repetir, no los de afuera porque esos tienen cara de perro bulldog, ¿verdad? Entre ustedes, gente que diga, yo soy bueno, yo sé la palabra, yo sé orar muy bonito. Y realmente estarán negando la eficacia de la Escritura. Pero no vamos a poderlos identificar si nuestra vida no está acoplada, sincronizada en el Espíritu Santo. Quiero mostrarte algo. En el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y en el libro de Tito aparecen 7 tipos de personas. 7 tipos de personas que expresan su amor. Pero 6 de ellos son repugnantes ante Dios. Quiero mostrártelos. Los primeros son los amadores de sí mismos, los amadores del dinero y los amadores de los deleites. Podemos decir, bueno, esos 3 sí se van a ir al infierno, pastor, no se preocupe. Bueno, voy a pasar con los otros 4. Y quiero que tú pienses, estos últimos 4 son los amadores del bien, los amadores de sus cónyuges, los amadores de sus hijos y los amadores de Dios. De estos 4, Dios desprecia a 3. Solamente acepta a los que lo aman a Él. ¿Por qué? Porque me dirás, ¿qué no es bueno que ame a mi cónyuge? ¿Qué no es bueno que ame a mis hijos? ¿Qué no es bueno que ame al bien? Ciertamente, ¿qué te hace diferente de un pagano? El pagano también ama a su esposa. También le da lo mejor a sus hijos. También busca darle una ayuda a una persona con una capacidad diferente. Es decir, que de estos 7 tipos de amadores, solo Dios busca a uno, a los que lo aman a Él. Porque si tú amas a Él por sobre todas las cosas, puedes amar hasta tu vecino que te cae mal. Si no, ¿de qué te sirve? De aquí podemos llegar a la segunda conclusión de esta noche. Lo que una persona ama poseerá todo su corazón, todo su ser. ¿A quién amas? ¿A quién amas? Porque si tú amas algo por encima de Dios, eso es tu Dios. ¿Podría volver a repetir lo que una persona ama? Lo que una persona ama poseerá todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su ser. Quiero mostrarte algo. Si nosotros realmente amamos a Dios y lo amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, la iglesia tendrá días de gloria. Pero si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, la iglesia tendrá días de decadencia. ¿A quién amamos? ¿A quién estamos amando? Y con esto vamos a la tercera conclusión de esta noche. El amor a Dios nos aparta del pecado. Dice la Escritura, el que me ama obedece mis mandamientos. Pero lamentablemente también la palabra nos muestra la decadencia de la iglesia. Por eso la misma Escritura nos muestra que cuando la iglesia pierde su primer amor, comienza a caer en esa espiral de muerte, comienza a aburrirse, comienza a fastidiarse y comienza a caer en un profundo pecado. Y yo hago una pregunta. ¿Sigues enamorado de Dios? Es fácil que digamos amén, pero analicemos.
¿Seguimos amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿O pertenecemos a aquel grupo de personas que ven a una persona que está sirviendo al Padre, que está honrando a Dios, que está haciendo todo lo que el pastor pide, que está haciendo más allá, y dices, ay, anda en su primer amor? O sea, estás diciendo, pronto se le va a pasar. Aquí hay algo. Si tú no estás enamorado hasta los huesos de Dios, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor y estás a punto de volverte un amador de ti mismo. Y como consecuencia, darle la espalda a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Si nosotros queremos estar en victoria, primeramente delante de Dios y en segundo término delante de nuestra familia, necesitamos amar a Dios por encima de todo. Retomando el versículo de Timoteo, cuando nos habla de que vivimos en tiempos peligrosos, esa palabra peligroso me hace referencia al mismo carácter, al mismo temperamento, a la misma peligrosidad que tenía el Gadareno. O sea que estamos viviendo los tiempos del Gadareno. Y a más se aproxima el retorno de nuestro Señor Jesucristo, mayor severidad habrá en el tiempo. Y quiero mostrarte qué tan cerca está nuestro Señor. ¿Y esto es una buena noticia para unos o es mala noticia para otros? Pon atención. Cuando nació Moisés, ¿qué hizo Faraón? Mandó a matar a todos los niños porque estaba surgiendo un libertador. ¿Estás de acuerdo? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños porque estaba surgiendo el Salvador. ¿Qué estamos haciendo hoy en clínicas de abortos? Matando a todos los niños. Estamos a punto de ver el renuevo de nuestro Salvador. Estamos a punto de verlo. No hay nada nuevo debajo del cielo. La Escritura nos lo muestra. Es un ciclo. Y a más se aproxima la venida de nuestro Señor, tiempos más tremendos habrá. Y algo muy tremendo, muchas personas están negando hoy la eficacia de la palabra de Dios. Pero también están negando la bendición que tiene una persona al pertenecer al cuerpo de Cristo, al ir a la iglesia, lo cual nos refleja una sociedad sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí te va lo peor. Aún personas que estuvieron entre nosotros están diciendo lo mismo. Y no me refiero a la iglesia, porque gracias a Dios la mayoría ha permanecido. Me refiero al cuerpo de Cristo. Aquellos que estaban en el cuerpo hoy mismo están negando la eficacia de la Escritura, la bendición que es formar parte de la iglesia. Y por resultado, muchas personas han inventado prácticas religiosas que niegan la fe de Jesucristo y provocan la ira de Dios. Y mira lo que dice la Escritura, Isaías. Y esta palabra, más que la busques en tu Biblia, quiero que prestes mucha atención y te metas en lo que te voy a leer. Isaías 1 del 10 al 20. Recuerda que la fe viene por él hoy. Así que no lo busques, escúchame. ¿Cómo qué? 1:10. Escúchame con toda tu atención. Mira lo que dice la Escritura. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. ¿A quién se refiere? A un líder. A la gente.
Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de toros, ni de corderos, ni de cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No las soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Qué palabra tan tremenda. El Señor nos está invitando. Rasguen su corazón. Vengan a arrepentimiento. Y no solo vengan, sino que es necesario el arrepentimiento. Mis amados, mientras que el Espíritu esté dentro de nosotros, hay esperanza. Quiere decir que el Señor no nos ha entregado a nuestras propias pasiones, no nos ha entregado a la propia concupiscencia de nuestra vida. Pero esto me lleva a saber que Dios sigue buscando a uno conforme a su corazón. Sigue buscando a uno que dependa de Él. Y aquí entro a una pregunta para explicarla. ¿Qué es dejar tu primer amor? Porque muchas personas predican de has dejado tu primer amor, pero no explican o no explicábamos a qué se refiere con has dejado tu primer amor. Y es muy sencillo. Poner interés en cualquier cosa por encima de Dios. ¿Puedes poner por encima de Dios una acción, una persona, tu familia, tu comodidad, tú mismo? Y algo como hombres y mujeres de Dios es que tenemos que saber que no podemos tener nada por encima de Dios. Porque todo aquello que es por encima de Dios es tu Dios. Un pecado. O en tu propia familia. No es que mi Dios es Jehová de los ejércitos, pero le das más prioridad a tu familia. Veámoslo. El primer amor implica primero en importancia, primero en tiempo. ¿Quién es el primero que le das importancia en tu día?
¿Quién es el que tiene las primeras horas de tu día? Primero en importancia, primero en tiempo, igual a tu primer amor. Es decir, que dejar mi primer amor es disminuir mi sensibilidad a Dios y mi sensibilidad hacia la iglesia. Nunca existirá un dicho como, es que es primero mi Jerusalén. No justifiques la palabra. No puede haber Jerusalén si primero no es Dios. Sin Dios no hay Jerusalén. No hay Samaria. No hay los confines de la tierra. No hay nada. Es decir, mis amados, una de las maneras más fáciles de volver a nuestro primer amor es recordando de dónde Dios me sacó. Yo quiero hacer una pregunta y si hay algún valiente o valientes quiero que me la responda. ¿De dónde te sacó Dios? Alguien que me diga fuerte. El alcoholismo. El alcoholismo. ¿Alguien más? Enfermedad. De la enfermedad. ¿Alguien más? Del adulterio, De la, de la fornicación, la fornicación. de la mentira, Muy bien. del robo. Si tú recuerdas los primeros días en los que Dios se manifestó a ti con todo su poder, con toda su gloria, tu alma comienza a descansar. Y si tu alma comienza a descansar recordando cómo Dios se manifestó a ti en la primera ocasión, automáticamente te va a llevar a soltar el pecado, a venir un genuino arrepentimiento, pero también te va a ayudar a soltar el afán, la ansiedad y la mortandad que está en tus huesos. Por eso hoy una vez más el Señor nos está diciendo, estoy buscando de ti un genuino arrepentimiento. Que vuelvas a tu primer amor. Y para terminar el mensaje, quiero pedirte que cierres tus ojos y te voy a leer 2 versículos. Por sí mismos los versos explican. Solo escucha muy claramente lo que el Padre te quiere decir. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sean santos en vuestra manera de vivir. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor en todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu propia vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Y la alcanzaste no por medio de cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.